vamos entonces a hacer la determinación del punto isoeléctrico de un aminoácido. Tenemos entonces que hay tablas en la literatura. Esta tabla fue sacada del libro de Leninger, de la bioquímica de Leninger. En ese caso, observamos que nos dan los diferentes pKa como tal. Recordemos que el punto isoeléctrico hace referencia al pH en el cual el aminoácido tiene carga neta cero. De esa forma también se le denomina switterium, es decir, que la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Tenemos entonces que en esta tabla lo que aparecen son los diferentes pKa como tal. Tenemos que tenemos entonces acá que a este pH como tal, la glicina, ¿sí? Es decir, a un pH de 2,34, la glicina pierde el hidrógeno del grupo carboxilo y que a un pH de 9,6 pierde como tal el protón del grupo amino. Cuando estamos hablando de esto son el grupo amino y el grupo carboxilo unidos al carbono alfa, porque si ustedes visualizan aquí aparece el valor de pKa al que perdería el protón el grupo R. Es importante decir que para hacer esta determinación siempre partieron del aminoácido en un medio ácido, es decir, que todo estaba protonado. ¿Sí? Muy bien, tenemos entonces aquí recorté la tabla y lo que hice fue dejar de pronto los dos aminoácidos que ustedes observan aquí, los valores de esos aminoácidos para que desarrollemos como tal la determinación del punto isoeléctrico. Hay que decir que el punto isoeléctrico entonces va a ser un promedio entre los dos pKa, ¿sí? Como tal. Y este punto isoeléctrico, entonces ya dijimos que la carga neta es cero del aminoácido, entonces también se relaciona con que la solubilidad del aminoácido a ese pH es casi nulo. Bien, tenemos entonces la glicina. Cuando observamos la glicina, vemos que este es nuestro carbono alfa. Tenemos entonces que solo tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. Si nosotros vamos a determinar como tal el punto isoeléctrico de este aminoácido, tenemos que partir del aminoácido, ¿sí?, protonado, es decir, de esta forma. Lo que uno hace es colocar el aminoácido en un medio ácido. Tenemos entonces que lo que yo hago es agregar NaOH cuando hablamos del punto isoeléctrico. Entonces hay dos formas de determinarlo. Uno es por titulación y el otro es por observación, ¿sí? En este caso estamos hablando por titulación. Entonces tenemos que, como todo está protonado, lo que voy a hacer es agregar una solución de NaOH. ¿Hasta cuándo? Entonces, como el aminoácido está en un medio ácido, ¿sí?, se supone que debe estar menor a 2 o en 2. Tenemos entonces que cuando agregamos NaOH vamos a llegar a un pH, ¿sí?, aquí tenemos la glicina, de 2,34. A ese pH como tal, ¿quién pierde el protón? Pierde el protón el grupo carboxilo. Es decir, que este grupo carboxilo perdió el protón. Por lo tanto, lo escribo de esa forma. Y este grupo amino todavía tiene el protón. Continúo agregando NaOH hasta llegar a un pH de 9,6. Cuando llego al pH de 9,6, entonces este ya lo tenía perdido, ya perdió el protón, es decir, reaccionó con el grupo OH de la base. Y a este pH de 9,6 el grupo amino también perdió el protón. Muy bien, tenemos entonces estos dos. ¿Qué observamos? Que acá tenemos la forma switterium como tal, terium, es decir que, esto es una W, que la carga neta del aminoácido es 0, ¿cierto? Entonces la carga neta aquí es 0, la carga aquí es menos 1 y la carga acá es más 1. ¿Cómo determino el punto isoeléctrico? Entonces el punto isoeléctrico se determina con los valores de pH que rodean
el aminoácido la forma Switterion, es decir, cuando el aminoácido tiene carga neta, 0. Entonces aquí sería 2,34 más 9,6 y saco el promedio. Dividido 2, esto es un 6, ¿cierto? Por lo tanto, el punto isoeléctrico me da, el valor sería 2,34 más 9,6 dividido 2. Tenemos que el punto isoeléctrico de este aminoácido es 5,97. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Listo, este sería nuestro punto isoeléctrico, es decir, donde la solubilidad de este aminoácido en un medio acuoso es casi nula. Bien, cuando tenemos, por ejemplo, acá el glutamato, observamos que el glutamato ya tiene en el grupo R un compuesto, un grupo carboxilo, en este caso que puede perder un protón. Entonces, ¿qué observamos? Que en la tabla me dan como tal el pK sub A en el cual ese grupo R perdería el protón. Entonces, lo que tenemos que hacer es un tratamiento matemático como este, es decir, identificar la forma Switterion y con los pHs que rodean esa forma determinar el punto isoeléctrico. ¿Qué es importante acá? ¿Sí? Primero, que veamos que o tengamos presente que yo no puedo llegar a un pH de 9,67 sin pasar por 4,25. Eso quiere decir que tengo que tener en cuenta estos valores para poder determinarlo. ¿Sí? Es decir, primero 2,19, después llegaría al pH de 4,25, donde perdería el protón el grupo carboxilo, y finalmente llegaría a un pH de 9,67, donde perdería el protón el grupo amino. Ahora, eso pues para que ustedes lo desarrollen. Y determinación del punto isoeléctrico por observación, tenemos entonces que por observación cuando el aminoácido no tiene un grupo R, pues es muy fácil porque solo tiene dos valores. Cuando tenemos un aminoácido que es denominado aminoácido ácido básico, es decir, que puede tener un grupo carboxilo o un grupo amino, lo que debo tener en cuenta es que si el aminoácido, por ejemplo acá, como el glutamato tiene un grupo carboxilo, se le denomina o se clasifica como un aminoácido ácido. En ese caso yo lo que podría hacer sería sumar el 4,25 y el 2,19, es decir, los dos pKa ácidos. ¿Sí? Pero vale decir que esta determinación del punto isoeléctrico por observación no siempre es conveniente. Va uno más a la fija cuando utiliza la determinación por titulación, porque utilizar este método de observación para determinar el punto isoeléctrico, por ejemplo, de la histidina, puede llevar a confusiones y a valores errados.